Bueno, continuamos con la anestesia obstétrica. Vamos a hacer 3 casos clínicos y el último caso clínico sobre conducción de parto. ¿Pudieron ver algo del video de conducción de parto? Ya la grabé la clase. Ayer. La deben haber subido ayer, me dijeron que la subían. ¿Cuándo la vio Hospital de Clínica la clase? ¿Hoy o ayer? Ayer. Sí, ya estaba, ya desde ayer estaba. Bueno, paciente de 23 años, primípara, 2 horas de ayuno, solo 2 horas de sólidos y líquidos. Estando en voz de parto, llaman al servicio de anestesia porque al residente de obstetricia le parece que al salir el feto, luego de la placenta, se produjo una inversión uterina. ¿Alguna vez han presenciado una inversión uterina? Son muy raras, los casos son mínimos, pero cuando ocurre, anestesia debe estar presente y debe saber qué hacer y cómo actuar. La paciente se encuentra hipotensa, sudorosa, taquicárdica y obnubilada. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de anestesia le hacemos? La paciente está sin ayuno, así que en 6-7 minutos, creo 5 ya, van a poder decidir en ambos grupos, así que fíjense quién va a hablar, qué podemos hacer con esa paciente. Anestesia general, bloqueo, tratamiento endovenoso, algo le suena, el que vio la clase de hemorragia que se podía llegar a hacer, así que todo puede llegar a ser válido. Listo. Bueno, ¿qué doctor? Dicen que vos. ¿Cómo te llamas? Marcelo. Marcelo. Bueno, Marcelo, ¿qué te parece? ¿Qué han decidido hacer? No, en realidad primero hay que confirmar el diagnóstico. Perdón, ¿podemos dar el telefonito? Ah, sí. Se lo vamos a dar. Está muteado. Vamos a intentar pensar que es un residente de 4º año de obstetricia y que no le erró en el diagnóstico. Está muteado, me parece. Vino el obstetra a cargo y dijo, ¿cómo aprendió? Era una inversión uterina. Bueno, lo que yo estuve viendo de inversión uterina es que se hace un tratamiento de primera línea con NTG, 200 gamas endovenoso. Muy bien, vio la clase el doctor. Sí. Para relajar el cuello y poder... Relajar el cuello, no solo el cuello, relajás el útero. Claro, y poder volver el útero a su lugar. Perfecto. El tema de acá, bueno, hay una cuestión hemodinámica que acompaña y habría que resolver también eso. Perfecto. No sé si solo con volver el útero a su lugar alcanza como para estabilizar al paciente hemodinámicamente. Seguramente la paciente está sangrando, así que aparte de... La paciente nos corre el riesgo de no tiene ayuno, entonces ya administrarle o un inhalatorio o una anestesia general donde vamos a quitar por completo los reflejos, no sé si va a ser lo mejor que podemos hacer. Entonces seguramente el sostén hemodinámico va a ser algo muy correcto para resolver. Yo quisiera saber qué pensaron allá. Lo mismo, pensamos en la NTG, pero por lo menos a mí lo que me habían contado es que era una urgencia y que sangran un montón. Sangra muchísimo. No la intubás, o sea, como nunca vi una, no sé. Sí, está obnubilada también. ¿Qué tanto resuelve la NTG? Vamos a pasarle esto. Bueno, primera línea tenemos que le podemos administrar hasta 200 gamas de nitroglicerina, hasta. La dosis inicial puede comenzar con 50, 150 hasta 200 gamas. Realmente, si la paciente está en un estado bastante complejo, accesos endovenosos de grueso calibre sería lo ideal, pero el tema, la disyuntiva que yo pongo acá es que la paciente no completa ayuno. Entonces yo tengo el riesgo de la broncoaspiración de esa paciente. Por un lado, yo la voy a compensar hemodinámicamente. Por supuesto, estuvieron geniales en decir que le podemos administrar nitroglicerina. Si la paciente sigue en un estado de descompensación, continúa el sangrado, la paciente de descompensación hemodinámica, obnubilada, sudorosa, hipotensa, vamos a tener realmente que, por supuesto, manejarla con una anestesia general, intubación de secuencia rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces, con las 200 gamas de nitroglicerina tenemos resuelto el tema, porque realmente si con eso, esto cabe también para un intraoperatorio de cesárea. Acá estábamos en un voz de parto, esto fue un trabajo de parto, un parto, pero en un intraoperatorio de cesárea el obstetra nos puede decir que la paciente está haciendo una inversión uterina. Entonces nosotros vamos a saber con ese diagnóstico que va a ser mucho más sencillo porque va a ser intracesárea, ya ahí el diagnóstico no va a estar errado, acá quedaba la duda si realmente podía llegar a ser una inversión o no, pero cuando ustedes reciban la indicación
dormía a la paciente, porque el obstetra todavía está mentalizado que la paciente que está con un bloqueo subaracnoideo debe recibir inmediatamente una anestesia general. La orden de ellos hasta hoy es dormir a la paciente porque la paciente está haciendo una inversión uterina. Eso se traduce que si la paciente no está descompensada, no está con un shock hemorrágico, por supuesto, uno lo puede resolver de primera línea con nitroglicerina 200 gamas. Así que en la mesa del anestesiólogo que maneja una paciente obstétrica debe estar la nitroglicerina. La nitroglicerina generalmente uno la tiene en el carro de paro, en un lugar donde no esté de un acceso común, pero también la debe tener muy cerca de primera línea para resolver estos casos. ¿Y qué pasa con la situación de la compensación hemodinámica, la hipotensión y la acción de la NTG? O sea, no sumamos... Podés hacer una sumatoria. Podés hacer una sumatoria. Porque acá le parece, pero tampoco es que tiene 100% de diagnóstico. Por eso, entonces, acá estábamos con un diagnóstico que no estaba confirmado 100%. No vamos a ir a dormir a la paciente hasta que confirme el diagnóstico, hasta que si la paciente no tiene una descompensación importante. Entonces empezamos con todo el sostén hemodinámico correspondiente y arrancamos haciéndole a lo mejor entre 100 y 150 gamas de nitroglicerina. Si la inversión uterina no resuelve, que esto lo podemos llevar a una inversión uterina o a qué otro diagnóstico que es mucho más común en una guardia de una paciente que nos refiere a un diagnóstico no llegando a ser una inversión uterina, pero que es algo muy frecuente en una guardia de obstetricia. Los que tienen obstetricia quizás lo han vivido y varias veces. No atonía. Algo que yo necesito relajar el útero. Una retención placentaria. La retención placentaria. ¿Cuántas veces nos llaman que la paciente no tiene ayuno al voz de parto o está en una retención placentaria? ¿Y nosotros qué hacemos? Es muy raro que si la paciente no tiene ayuno, si la paciente tiene ayuno, por lo general hacemos una anestesia general. Y muchas veces puede resolver con una administración de nitroglicerina, porque ahí la paciente de una retención placentaria no va a tener ningún tipo de complicación. Entonces, de ambas formas, inversión uterina o retención placentaria, yo voy a necesitar relajar el útero. Entonces, esto es para quitarle quizás el concepto tan instalado de tantos años por los obstetras que dormime a la paciente estoy con una inversión uterina o dormime a la paciente estoy con una retención placentaria. Entonces vamos a erradicar ese concepto porque muchas veces el dormir a la paciente se quedó en la administración de alotano, el inhalatorio, para relajar el útero porque es un relajante por excelencia, pero de esta forma alotano ya no creo que no hay en ningún quirófano. En los quirófanos de la maternidad hasta hace 5 o 6 años todavía existían los vaporizadores de alotano con una descompensación de la paciente importante, pero la verdad era un fehaciente relajante uterino. Y eso uno hacía perder el sensorio, la hipnosis a la paciente, la llevaba a un estadio que no era lo correcto. Entonces todavía muchos obstetras siguen con la idea que frente a una retención placentaria o inversión uterina, que sería el caso más grave, todavía nos están pidiendo administrar la anestesia general. Ya alotano erradicado, muchas veces te piden que le hagas un mascarazo con sevoflurano, que no es efectivo porque la verdad, si nos podemos saber el tiempo de vida media, la instalación de la relajación uterina haciendo ventilar a la paciente con sevoflurano, vamos a ver que vamos a tener entre 3-4 minutos, no va a ser algo efectivo y lo que necesitamos es rapidez. Entonces, de la otra forma que podemos encontrarla es haciendo una inducción de propofol. Obviamente, propofol 2 miligramos por mililitro, vamos a llevar a la paciente a un nivel de sedación completa, hipnosis, cosa que nos va a quitar para el reflejo, por supuesto, tusígeno de la paciente con el riesgo de broncoaspiración. Entonces, en una urgencia obstétrica donde yo no tengo la paciente que realmente puedo llevarla a un periodo completo de hipnosis, yo me puedo manejar, y recuérdenlo, en una guardia donde no tenemos ayuno, que podemos empezar la administración de nitroglicerina. Les digo porque es un concepto dentro de todo bastante nuevo. Entonces, para erradicar el concepto que la tengo que someter a una anestesia general a la paciente en esta situación. Si alguno vivió una retención placentaria, saben que la paciente hay que dormirla. Es como que no está permitido otro concepto y hay otro concepto. Entonces, mi idea era que se lleven esa administración de nitroglicerina. Entonces, el hecho de que haya nitroglicerina en una mesa de anestesia implica esto. El manejo en una emergencia, tanto intracesárea
como intravox de parto o post nacimiento inmediato del bebé, donde tenemos ambos de estos dos diagnósticos, uno con mayor repercusión hemodinámica que el otro, porque la inversión uterina sí se va a complicar con un supuesto sangrado, que vamos a tener que, si cesa la inversión y se resuelve inmediatamente con la habilidad del obstetra también, puede que no tengamos ningún tipo de complicación, pero debemos estar preparados a afrontar también un sangrado. Pero de primera línea, sin ayuno, nos vamos a manejar de esta forma. ¿Alguien tiene algo más que aclararnos con respecto a la inversión uterina o, en su menor defecto, a la retención placentaria? En algún hospital lo manejan con nitroglicerina. Hay un hospital que hace 2 o 3 años, después de la cursada, sí lo maneja con nitroglicerina. No está por acá, el Hospital Durán. Bueno, el Hospital Durán, ¿no? La doctora Ruppel no te enseñó a manejarlo con nitroglicerina. El año pasado, el único residente que me dijo que manejaban la retención placentaria o la inversión uterina con nitroglicerina fue el Durán. El resto todavía no está instalado, así que la idea es también llevarlos a sus hospitales porque realmente la repercusión hemodinámica que van a tener no es compleja. 50 gamas de nitroglicerina, 100, y a lo mejor nos evitamos tener que dormir a la paciente. Vamos a pasar a ver qué seguimos aquí. Bueno, la inversión uterina, hay distintos factores que la van a predisponer. Si quieren sacarle foto o tenerlo o recordarlo, son algo que podemos nosotros sospechar que vamos a quizás poder presenciar una inversión uterina es la extracción manual de placenta adherida. Cuando ven que dan vuelta y dan vuelta los tetras y la placenta no sale, y esperan, y no sale, y no sale, y no sale, presten atención porque se les puede, en post-trabajo de parto, venir el útero, hacer la inversión uterina, y entonces realmente estén atentos, no terminó la conducción de parto cuando sale el bebé, sino cuando sale la placenta. Así que estemos atentos cómo están haciendo la extracción de esa placenta y si realmente la tienen que hacer en forma manual y con una adherencia importante que no lo pueden despegar de útero, o tienen 2 riesgos, que haga una rotura uterina la paciente, de alguna u otra forma va a sangrar, o que haga una inversión uterina. Y la inversión uterina es poco frecuente, pero cuando aparece hay que estar atentos y saber qué hacer y qué reaccionar. Bueno, el caso clínico, en el 90% de los casos se revierte en forma inmediata, sin anestesia. Muchas veces hay inversiones uterinas que ni nos enteramos, no nos llaman en voz de parto, no hizo conducción la paciente, así que ni tenemos idea qué está pasando en ese voz de parto y se revierte automáticamente. Generalmente se acompaña de contracción de anillo cervical, se debe relajar el útero y el cuello uterino. Por eso el que me dijo que había que relajar el cuello uterino, ¿quién fue por acá? Que me dijo, también tenemos que relajar el útero. El cuello uterino solamente no nos sirve. La droga de elección, la nitroglicerina endovenosa, la relajación uterina va a ocurrir entre 30 y 95 segundos. Yo creo que a los 40 segundos antes del minuto, si no está relajado con 200 gamas, pasen a dormir a la paciente porque no sirvió, no fue efectivo, que no es la idea. La idea es que realmente resuelva así. En el mientras tanto, ustedes le dicen al obstetra que están manejando la situación, que están esperando que relaje ese útero, que se revierta la situación, y ustedes qué es lo que van a tener que hacer, porque si no resuelve, ahí sí van a tener que someter a la paciente a una anestesia general. En ese momento, ¿qué es lo que van a tener que empezar a hacer realmente en una paciente que ustedes no pensaban someterla a dormirla? Y es algo que está en las guías de ayuno que le podemos hacer a esa paciente, que sabemos que la vamos a tener que dormir. Dexametasona es una opción, algo que podemos hacer, metoclopramida, que va a actuar en 10 minutos, ¿y qué? Ondansetron también le podemos hacer, pero hay algo que está en las guías de ayuno, en las del año pasado, donde ustedes a una paciente obstétrica que van a dormir y el hecho de que haya salido el chico no significa que la paciente no tenga el estómago en una situación sumamente elevada con riesgo de broncoaspiración, porque el estómago sigue estando acá arriba cuando salió el chico. Hasta las 6 horas posteriores hay una modificación de la ubicación del estómago con riesgo de broncoaspiración de ese contenido gástrico. Así que hay algo que vamos a tener en la práctica y también vamos a cambiar algunos paradigmas que hasta ahora no se utiliza y hasta cuesta usarlo en la maternidad tardía, no es tan fácil, pero no es tan difícil de llevar adelante, pero no es tan fácil de erradicar viejos conceptos. Entonces, hoy en día la indicación es administrarle citrato de sodio a la paciente en una dilución de 20 centímetros cúbicos
que sería medio sobre de uvasal, citrato de sodio, así que otra cosa a tener en cuenta donde hay una maternidad, porque yo le debo administrar entre 2,5 o 3 gramos para el sobre de uvasal que contiene 5 gramos en una jeringa de 20 centímetros cúbicos y la paciente acostada o como está, la paciente que voy a dormir se ríe en el hospital de clínicas, no lo va a hacer nunca, quizás, pero yo se los recomiendo porque el riesgo de broncoaspiración es bajísimo. Y el riesgo de ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al muchacho este? Pregunta si es pregunta si él lo había hecho. No lo va a hacer nadie, no lo hizo nadie seguramente porque estos son conceptos bastante nuevos que recién en el congreso del año pasado se implementó y realmente después de una búsqueda bibliográfica es indicación. ¿Porque previene la broncoaspiración o porque baja el pH, entonces si se aspira es Por supuesto, disminuís la morbimortalidad si la paciente se llegara a broncoaspirar. La disminución de la morbimortalidad es bajísima en una paciente que vos le pudiste administrar el citrato de sodio en los 2,5 o 3 gramos en una dilución de 10 centímetros cúbicos. Es sencillísimo, supuestamente debe estar preparado, no hay necesidad de prepararlo en el momento, pero la paciente que va a ser sometida a una anestesia general, la verdad, los resultados van a ser muchos. ¿Cómo es la dilución, perdón? Lo más práctico que yo encuentro, hay anestesiólogos que lo hacen con un vaso de agua. La verdad, el hacerlo con un vaso de agua a mí no me resulta práctico en una paciente que tengo una camilla. La que está en el box de parto quizás todavía está sentada, la están revisando, pero la que está en quirófano la vamos a tener acostada. La paciente que voy a someter en menos de 2 minutos a una anestesia general va a ser bastante difícil que yo le diga que se incorpore un poco para que trague. Así que directamente como está, y lo estamos llevando adelante y en la práctica de la maternidad y no hemos tenido problemas. Para que lo sepan los obstetras también, más que nosotros. Nosotros capaz llegamos en un momento de emergencia y bueno... Y los obstetras yo creo que uno le puede obviamente ofrecer la guía de ayuno actualizada, que es la del año 2022, donde esto hay un fundamento bibliográfico, científico, no es que uno viene a decir hay que hacerle citrato de sodio. Entiendo que está bien, pero digo, capaz mejor, ya sabes que estás en una emergencia, lo preparan ahí. Va a ser muy raro que el obstetra lo administre. Yo lo veo muy difícil, nosotros lo llevamos adelante desde el servicio de anestesia. Con una jeringa de 20 centímetros cúbicos en una dilución de agua, es muy sencillo, la mitad de un sobre de uvasal. Eso está preparado arriba de la mesa, llega la paciente, está viniendo en el traslado, en el pasillo, se lo damos y eso realmente no hemos tenido inconveniente. ¿En cuánto tiempo puedes hacer una anestesia general? Inmediato. Inmediato se viene atrás la anestesia general. Pues también tenés esos 20 mililitros de líquido que... Sí, no tiene contraindicación, no tendría contraindicación. Es más el beneficio que le das que el riesgo. Pero esto es todo otro capítulo. Está, no sé si la han visto, la charla del Congreso del año pasado, donde es hasta dónde corresponde el ayuno, por ejemplo, en la conducción de parto o en la paciente obstétrica, y se desarrolla esto, que es la prevención de broncoaspiración y de náuseas y vómitos también, pero de esta forma es disminuir, obviamente, el contenido ácido que la paciente podría llegar a broncoaspirar. El riesgo de broncoaspiración ha disminuido muchísimo en la paciente obstétrica por el manejo de las drogas que utilizamos, la utilización de la posición de la camilla cuando la vamos a dormir. Son muchas cosas a tener en cuenta porque todo transcurre en unos 30-40 segundos, someterla a la anestesia general y ya tenerla intubada con el tubo insuflado. Entonces, en esa instancia tan inmediata que debe ser todo, se lleva esto a una anestesia general, a una paciente eclámptica, ejemplo, no le vas a estar intentando a la paciente eclámptica que tenga esto. Obviamente el manejo va a ser por vía endovenosa, nada más la prevención de náuseas y vómitos y de la broncoaspiración. Pero en la paciente que está lúcida sí podemos llegar a administrar esto. Yo se los recomiendo porque van a hacer un favor a la paciente. En el medio hay un montón de grises que se va a dificultar, no lo tienen preparado, todo, van a pasar a continuar con la secuencia de intubación como corresponde. Pero esto es un concepto bastante nuevo. Directamente las guías cambiaron el año pasado y esto se implementó en la bibliografía de nuestra asociación a nivel Argentina, a nivel de la federación, a partir del año pasado. Así que esto está chequeado, súper chequeado por bibliografía, por todo, y en la charla del Congreso del año pasado está explayado todas las dudas que puedan llegar a tener y van a ver que es solamente un cambio de mentalidad incorporar este nuevo hábito.
Pero bueno, esto viene a colación de que si la paciente no resuelve, la voy a tener que someter a una anestesia general. Vamos a esto, ya lo vimos, y pasamos a un segundo caso, que lo vamos a resolver también bastante rápido. Llaman al servicio de anestesia porque en posparto el paciente de 35 años, segunda gesta, dilatación completa, trabajo de parto prolongado de 8 horas. ¿Qué es lo primero que pienso cuando la paciente es sometida a un trabajo de parto prolongado? La atonía por un lado y otra cosa, que seguramente la paciente fue administrada con algo, con goteo de oxitocina, seguramente. Si llevó 8 horas de trabajo de parto, esa paciente viene prácticamente intoxicada con oxitocina, pero no es al margen, ninguna se va a intoxicar con oxitocina, pero sí tenemos que pensar que esa paciente tiene incorporada oxitocina. Presenta el feto bradicardia fetal. Los obstetras deciden pasar al quirófano de urgencia, los van a buscar por esta bradicardia fetal. Y esto ya algo vimos en la simulación. ¿Cuál es la primera pregunta al equipo obstétrico que hacemos para luego decidir nuestra conducta anestésica? Porque muchas veces nos van a llamar, no está preparado el quirófano, no llegaron a preparar la anestesia general, no llegaron a preparar el bloqueo, y cuando ustedes van hacia el quirófano, imagínense que no hay técnico, están solos, no hay residente, solos resolviendo la urgencia obstétrica, la emergencia obstétrica. ¿Qué le podemos preguntar al residente, al obstetra que nos viene a informar sobre este caso para nosotros ver qué vamos a hacer con esa paciente? Así que eso es una pregunta que creo que ya la vimos en la simulación, ya la dijimos varias veces. Rápidamente, en 2 minutos, un grupo, el otro, o después va a empezar ahora este grupo, me van a decir qué es lo que le parece que van a preguntar. ¿Qué le preguntan al obstetra, al residente? ¿Qué pasa? ¿Cómo está esa bradicardia? ¿Qué le tienen que preguntar? Si es sostenida. ¿Cuántas veces le van a pasar una bradicardia? Y ustedes van a decir, la duermo, porque Carolina decía que la bradicardia hay que dormirla, y la bradicardia en menos de 30 segundos recupera latidos. Entonces, realmente, si no saben dónde están parados, ustedes le pueden decir hoy, gracias que hay un Sony, al residente de obstetricia, a sus compañeros, a quien sea, tráeme el Sony que la quiero escuchar. Y realmente va a estar el neonatólogo, van a estar ustedes, va a estar el obstetra, van a estar todos al lado de esa paciente, taca, 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 taca. Y a lo mejor esa paciente habían decidido hacer una anestesia general. Entonces, la pregunta de si está sostenida esa bradicardia es lo que a ustedes les va a hacer definir si la paciente debe ser sometida a una anestesia general para dormirla inmediatamente y que puedan sacar al chico, o si pueden llevarse una anestesia subaracnoidea, o por supuesto no vamos a pensar que a esta paciente le podemos llegar a hacer una peridural para cesárea porque sería un poco ilógico. Pero el hecho de ver cómo está esa bradicardia nos la pueden definir. Acá habían decidido algo distinto. Yo no quiero ver al doctor la semana que viene a ver qué hace, cuando le empecemos a preguntar. No, la otra. Tengo algunas preguntas claves, que espero que no las pasen, y ahí yo sé si estudió, si leyó, si... Nada. La vamos a hacer ahora. Se las voy a hacer ahora porque es la pregunta clave. Es la pregunta clave para saber si saben algo y seguramente pregunta de examen. Efecto adverso de la carbetocina. Ya. No. ¿Nadie? Ay, Dios mío, rubicondés de cara y cuello. Vasodilatación de cara y cuello. Perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Dilatación de cuello iba a ser un poco difícil. Pero la rubicondés o vasodilatación de cara y cuello se ve en cada paciente que recibe carbetocina. No está haciendo un shock anafiláctico, no está haciendo nada raro la paciente, sino que está haciendo el principal efecto adverso de la carbetocina. Así que no empecemos con la hipotensión, la taquicardia, todo eso es oxitocina. No se mezclen esos dos efectos adversos porque no van a saber dónde están. Y la paciente, la verdad, que uno la mira y a los 30, 40 segundos la rubicundez de cara y cuello la hace por lo general el 90% de las veces. Así que acuérdense cuando administren carbetocina que la paciente está haciendo el principal efecto adverso, que cede rápidamente, la paciente lo refiere y la verdad que ni tratamiento necesita porque no va a haber ninguna complicación. Esa es una pregunta que hacemos en el quirófano y los residentes empiezan a mirar para arriba, para el costado y empiezan a decir lo primero que se les ocurra porque está todo el quirófano escuchándolos
y residencia de obstetricia, instrumentadoras, todo. Y creo que la pregunta siempre son las mismas y ya la contesta hasta, no sé, la persona que menos le interesa dar la respuesta, la contesta pues ya la sabe. Pero bueno, nos divertimos un poco, no los tratamos mal, no los tratamos mal a ninguno, se divierten todos y la pasan genial. Y bueno, y la pregunta que le hacemos al equipo obstétrico, obstétricos, neonatólogos, el que siempre nos va a dar la información certera de lo que le está pasando a esa patología fetal cardíaca, ¿quién nos la va a dar? Más que el residente de obstetricia, el obstetra, porque los obstetras siempre lo van a apurar. Si es por ello, hay que dormirlas a todas. Y no vamos a someter a todas a una anestesia general, la verdad, innecesariamente. ¿Quién nos va a dar la mejor información? Porque va a estar ahí al pie del cañón, danos el dato que obtuvo, si la paciente pasa de un trabajo de parto, de una conducción de parto a un quirófano, o si viene del área de observaciones. ¿Quién va a estar atrás de esa información? Va a ser siempre el neonatólogo. Así que la mayor confianza ustedes la van a tener porque el neonatólogo tiene el oído sumamente adiestrado para saber si esa paciente está con una bradicardia sostenida, si recupera, si no recupera, pues se va a tener que preparar para recibir ese feto al niño. Y la verdad que ellos nos van a decir, mirá que el pibe lo tienen hace 3 minutos, volando en 80, no te retrases en la anestesia porque sale muerto. Entonces, a veces uno piensa que la mayor información la va a obtener del obstetra y no va a ser la mayor información. Nos la va a dar nuestro amigo el neonatólogo, que no nos va a mentir. El obstetra muchas veces dibuja cuadros, panoramas, que si uno no está un poco atento puede llegar a cometer ciertas imprudencias desde el punto de vista anestésico. ¿Algo para decir allá al hospital de clínicas? No. ¿No? ¿Nada? ¿Iban a decir algo distinto? ¿No? Tengan el oído entrenado cuando el residente pone el Sony, porque ahora, gracias a Dios, no lo escuchan al bebé con el pinar, sino que todos podemos escuchar en el quirófano lo que está pasando con esos latidos fetales y esa es una información para nosotros también. Si la paciente hace por un clampeo de cordón o por lo que sea, hace descensos, latidos fetales disminuidos que después en 30, 40 segundos vuelven a normalizar y vuelven, ahí nos da un poco de chance, si el bebé está bien, de nosotros poder rápidamente y de la mejor forma llevarla a un bloqueo subaracnoideo. Pero siempre tratando de ver cómo está la paciente, cómo la vamos a poder bloquear y si vamos a buscar nuestra técnica más rápida y que menos falle, porque la verdad, si hacemos un bloqueo fallido, encima del bloqueo, que perdimos tiempo, la sentamos, el obstetra va a decir de todo, y aparte, el bloqueo fue fallido, tenemos que ver con qué drogas manejamos, qué latencia de drogas subaracnoideas, no en todos lados tenemos las mejores drogas, entonces, si realmente uno piensa que va a tener una latencia de 3 minutos, la verdad que tendrá que evaluar si la paciente es sometida a una anestesia general o a un bloqueo subaracnoideo. Eso lo van a decidir según con las cosas que tengan para trabajar. Lo mejor es llevarla a un bloqueo subaracnoideo, si estamos fuera de una bradicardia sostenida. Bueno, bradicardia fetal y sostenida, la pregunta va a ser esa. La definición, la disminución de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 120 latidos por minuto y durante más de 15 minutos. Es rarísimo que un obstetra se banque 15 minutos una bradicardia sostenida, pero bueno. La segunda pregunta, ¿gotea oxitocina? ¿Qué pasa si la paciente que nos pasan de emergencia a quirófano viene con una inducción de casi 8 horas que goteó oxitocina? ¿Yo qué tengo que hacer inmediatamente cuando recibo a esa paciente a quirófano? En quirófano. Descarto la oxitocina, inmediatamente, porque yo a esa paciente no puedo pretender generar una retracción uterina con el goteo de oxitocina. Por empezar, si está goteando oxitocina, muchas veces en la vorágine de que todo el mundo corre, trae la camilla, sube una paciente a la camilla, salen todos corriendo a quirófano, uno preparando el quirófano, cuando se dio cuenta, bloqueó, si es que tuvo posibilidad de bloquear, porque el obstetra le dijo, mira que recupera, y ahora recuperó, está en 150, está bárbaro, así que bloqueala. En ese momento uno le ve la vía, no chequea la vía y está goteando oxitocina. Se las regalo, oxitocina en el goteo. Inmediatamente lo primero que hago es descartar lo que viene en el suero. Muchas veces no lo llegan a rotular, los residentes de obstetricia tienen los cuadraditos como el truco, el rótulo, si uno no lo llega a ver, se borró, lo que sea, no sabemos y después te viene a avisar hace media hora que el suero que pasó tenía 15 unidades de oxitocina. Por supuesto, lo primero que hago cuando viene una urgencia obstétrica, descarto lo que tiene.
hay algo que me van a pasar, una urgencia, emergencia obstétrica, que va a tener un goteo, que es el único goteo que yo voy a sostener en la eclampsia. Yo no descarto el sulfato de magnesio, mucho menos si estamos con una carga de sulfato de magnesio. La carga de sulfato de magnesio la voy a sostener en el inducción anestésica, intraoperatorio, excepto que no tenga otra vía, etcétera, etcétera, ahí cambio. Pero si no, el sulfato de magnesio, antes se decía que había que sacarlo para la inducción que complementaba a la paciente, uno trata de completarle al menos esa carga. Después en el intraoperatorio si quieren pasarle el mantenimiento, pero la carga no puede dejar de pasar en nuestro manejo anestésico. El resto de los Baxter que pueden venir colgando, porque puede venir y traer cualquier cosa de un box de parto a la paciente, yo lo descarto y ahí comienzo la anestesia general. Si es que la voy a someter a anestesia general. Lo mismo si voy a hacer un bloqueo, no lo voy a hacer con goteo de oxitocina, porque esa paciente va a tener altísimas chances de hacer una atonía uterina por la inducción tan prolongada con oxitocina. Así que lo que yo voy a utilizar como útero contractor de esa paciente, ¿qué va a ser? La segunda línea voy a usar carbetocina, exactamente. Que ya carbetocina marca Duratocin casi no encontramos, excepto en los sanatorios, ya en los hospitales pasó al mercado otra marca que no es lo mismo de la carbetocina marca Duratocin. No me paga nada Duratocin, pero lo tengo que decir. La diferencia se nota y bueno, uno tiene que saber cómo administrarla. La oxitocina, ¿tiene que tener cadena de frío? La oxitocina es sensible a la luz, no puede, cadena de frío no. ¿Cadena de frío no? No, sí tiene que estar en cajones. Cadena de frío no necesita oxitocina. Pero no pasa a ningún lado y anda. O sea, es raro. Sí, yo no vi nunca he escuchado que era sensible a la luz. Sí. Sí, debe estar en cajones cerrados, en cajones cerrados. Después, eso oxitocina. Oxitocina es sensible a la luz solar. Así que nunca puede estar al lado de una ventana y debe estar adentro de un cajón. Todas las marcas. Pero si es fotosensible, ¿por qué no tiene la ampolla marrón? Ah, no sé, desconozco. Desconozco. Yo te digo lo que dice el prospecto, no puede estar a la luz solar. Así que en maternidad Sardá la tenemos siempre dentro de cajones, siempre. Y los cajones lejos de la ventana. Viste que teóricamente entre el traspaso de oxitocina a la carbetocina tenés que dejar pasar 15 a 20 minutos. Exacto. En este caso. En este caso también. Vos la sacás cuando empieza. Seguramente hasta que sacan el chico, hasta que empiezan a cerrar y todo, vas a tener 10 minutos. Así que tratá de esperar 1 o 2 minutos más para no perder la carbetocina que estás administrando. Pero la idea es que pasen 15 minutos entre la última administración de oxitocina y después tu administración de carbetocina intraoperatoria. Pero si tenés carbetocina, pues tú tenés metilgorgonina, ¿también utilizas eso o no? De primera línea, después de oxitocina, pasás a carbetocina. Sí. 8 horas con el goteo de oxitocina, eso lo retiro. Sí. Pasás a carbetocina. Tercera línea, metilergonovina. Sí. No es segunda línea. Sí, pero mi pregunta era, o sea, consideramos las 8 horas de que duró el trabajo de parto. Pero esos 15 minutos como, se como la oxitocina como primera elección y luego la carbetocina. Sí. Sí, porque la potencia que tiene la unión al receptor y la potencia de actividad es casi 30 veces más que la oxitocina. Una vez que se liberó el receptor, que lamentablemente comparten el mismo receptor, cuando se libera el receptor a los 10, 15 minutos, la carbetocina va a tomar acción. Si no pudiste, obviamente la vas a administrar, no va a tener efecto, lo vas a ver, vas a tener que pasar a metilgorgonina. No es lo ideal, ni es de segunda línea, por los efectos adversos. Cuando, o sea, yo entiendo los 20 minutos, pero 20 minutos, ¿vos estás refiriendo para sacar el chico? Porque hay algo que no entiendo, porque en 20 minutos, básicamente... No, yo te digo desde que deciden pasar a paciente a quirófano. Ah, perfecto. A veces te viene con el Baxter todavía oxitocina, lo tenés que descartar inmediatamente. La idea es que eso se descarte en voz de parto, en observaciones, no sé, cuando esté haciendo el trabajo de parto. Eso lo tenés que descartar y lo primero que pedís, sáquenle eso. Y después te vas a ir a quirófano a esperar a la paciente, no vas a poder estar acompañándola hasta que te llegue a quirófano. Pero ahí ya ganás 3-4 minutos, el traslado, etcétera, etcétera. Después tenés que someterla a la anestesia, después de la anestesia, que obviamente tendría que ser inmediata, una u otra opción, la que vos elijas hacer la mejor para la paciente, y después sacan al chico y estamos ya con 10 minutos seguro, excepto que sea una super emergencia que al minuto tenés al chico afuera. Pero si vos te pones a pensar desde que te avisan que deciden pasarla a quirófano,
en el traslado y todo, tenés unos 8 o 10 minutos, ojalá, y se los deseo porque va a responder a la carbetocina, si no vas a tener que pasar a otra línea de útero contractor. Y en la atonía que no esperás, Claro, pierde no es efecto esa. la carbetocina. Bueno, la clase de atonía yo ya la grabé. No, yo la vi la clase, pero cuando estás en la atonía no esperás 20 minutos No. para saltar de escalera. No, y bueno, se lo haces igual. Lo haces igual. Bien lento, se lo haces igual. No, y si estás con una atonía que todavía no elegiste el útero contractor, esta paciente porque venía con 8 horas de dinámica y de llevada adelante un trabajo de parto con oxitocina, con inducción de oxitocina. En la atonía, si es una atonía distinta de una cesárea, vos elegís según la paciente si va a ser de primera línea carbetocina o va a ser de segunda línea, vas a empezar con oxitocina, si no responde pasar a carbetocina. Muchas veces vos, una primigesta que no tiene ninguna complicación, empezás primera línea oxitocina, no responde a oxitocina y esa paciente tenés que pasar a una segunda línea. Tratás de esperar unos 6-7 minutos hasta que te llega el diagnóstico de que no, que primero empiezan a hacer el Belinch. Acuérdense que el primer paso es hacer Belinch, no es hacer la histerectomía, ni decidir de entrada la histerectomía. Seguramente esa paciente va a pasar por un Belinch, luego de ese Belinch vos vas ya a decidir que esa paciente, aparte de la oxitocina, seguís con carbetocina. Lo importante es lavar rápidamente esa vía y saber que la oxitocina la tenés que cortar porque vas a pasar a un segundo escalón de uterocontracción. Queda en el aire qué hacemos con qué droga en la atonía, para hacer un raconto de la atonía. Hay una tercera droga, salimos de la metilergonovina. Por supuesto, prostaglandinas rectales, que eso es puramente manejo de los tetra, que si lo deciden los resultados son excelentes, pero lo manejan ellos, va a ser muy raro que le digan a ustedes que lo administren y la verdad ustedes háganse los ocupados porque siempre hay alguien que lo puede hacer mejor que ustedes. Me río. Hay otra droga que no tiene una comprobación científica 100%, pero uno medio de rescate lo trata de hacer para no quedarse con la duda que no se lo administró. ¿Y qué es? Colgarle que a la paciente con déficit en la retracción uterina. Calcio. El calcio se lo van a administrar seguramente, no es algo que está en los programas internacionales de escalas de retracción uterina, pero la verdad que aún no le van a hacer daño y una ampolla de calcio diluida en 300, 400, 500 mililitros de solución fisiológica no le va a venir mal. Realmente, si es efectivo o no, hoy los trabajos nos dicen que no tendría validez científica, pero para que no quedar la duda se lo podemos administrar. Vos en el video lo decías, si no tiene validez científica, pero ¿por qué básicamente se lo administras? ¿Por la contracción del Sí, para estimular la contracción uterina, de la fibra uterina. parte de la cascada de coagulación? No, la cascada de coagulación puede ayudar también, obviamente, pero yo se lo hago para estimular la retracción uterina, nada más. Los resultados no varían, yo creo que si se lo hacen no hacés y eso dicen todos los trabajos internacionales. Ante la duda que no está retrayendo, pasamos un Belinch, dudamos si la histerectoriza, si el obstetra va a decidir una histerectomía en 2, 3, 4, 5 minutos, seguramente les va a preguntar, ¿le pasaron calcio? Y ustedes van a tener que tener el calcio a mano para pasárselo y decirle si el calcio lo recibió. Es algo más. Bueno, y el último caso, en la maternidad avisan al quirófano que en el pasillo de los consultorios se desvaneció una paciente a término de su gestación y la enfermera le parece que está convulsivando. El anestesiólogo está en el quirófano sin trabajo hasta el momento. ¿Qué hace ese anestesiólogo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuando alguien le dice, me parece que está convulsivando una paciente en la entrada de observaciones, ¿qué hace anestesia? ¿Para dónde se dirige? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? No, le pide que la traigan al quirófano. Te vas al quirófano. Para ir a ver la convulsión que la diagnostica el diariero de una maternidad, no. Por eso a mí me gusta verlos porque salen corriendo, a ver, está convulsivando, vamos a ver. ¿Y qué haces? Mínimamente si vas a asistirla, porque poner que te digan, vení, ayudanos, que está convulsivando. Tenés que tener el quirófano listo. Ya sabés que la paciente vas a tener que dormir, el quirófano, las drogas, tiene que estar todo diluido para vos hacer una distracción de irte a diagnosticar una convulsión en una maternidad. Eso es lógico. Si van a asistir a esa paciente, ¿qué es lo que van a hacer con esa paciente? ¿O qué le van a suministrar? ¿Qué van a hacer? No digamos un acceso endovenoso, porque eso lo pone seguramente el enfermero. Uno, si está ahí y le quiere poner acceso venoso, se lo pone porque después va a seguir esa anestesia con ese acceso venoso. ¿Qué es lo que va a hacer con esa paciente? ¿Qué va a hacer? Porque algo la paciente después, cuando nos llegue a quirófano, si no actuamos
con esta acción se nos va a complicar a nosotros. ¿Qué se les ocurre hacer? No, nada de drogas, no. Bueno, oxígeno, después la tenés que trasladar, excepto que tenga la camilla el tubo de oxígeno. En un segundo, en menos de 40 segundos la vas a tener en quirófano, porque te la van a llevar olímpicamente. Hay algo que la paciente que convulsiva, si uno no actúa o no prepara al obstetra al residente de obstetricia o al obstetra de la guardia, se nos va a complicar a nosotros. ¿Cómo se les puede presentar? ¿Alguna vez tuvieron una convulsión de una paciente eclámptica, diagnóstico de eclampsia, convulsiones tónico-clónicas? ¿Que no? Y no, vas a ver muchísima gente alrededor, porque todo el mundo va alrededor. Nosotros como anestesiólogos, si vamos a ver esa paciente convulsivando fuera del área quirúrgica, a metros, vamos a llevar una cánula de mayo, chicos. La paciente va a llegar con la lengua mordida, sangrando la boca, sangrando los labios. Ustedes van, le ponen guantes, cánula de mayo y la esperan en quirófano. Intenté enseñar a la residencia de obstetricia la cánula de mayo, siempre vino la cánula de mayo mal puesta. Así que realmente yo les aconsejo, ustedes pongan la cánula de mayo, que alguien se la sostenga y espérenla en quirófano. El oxígeno y todo no vas a llegar. Podés irte con un ambú, con un oxímetro, si querés, de traslado, pero no te va a servir demasiado porque en menos de 40 segundos ya la tenés y es toda tuya. Entonces realmente el hecho de que la paciente llegue completamente sangrante, la boca mordida, la lengua, eso se nos va a complicar a nosotros y la verdad a los obstetra no le va a interesar cómo está la vía aérea porque ellos ya van a estar cambiados, vestidos, con el bisturí en la mano y queriendo sacar al chico. Entonces es una emergencia obstétrica el tema de la convulsión en obstetricia. ¿Qué pasa si la paciente no está de término, convulsiva y el obstetra decide esperar la convulsión, que ceda la convulsión y les consulta a ustedes qué van a hacer si la paciente cede la convulsión al no estar de término, quiere esperar, no está muy apurado, quizás la opera en unas horas? ¿Qué conducta ustedes van a tomar con la paciente eclámptica? ¿Cómo? El monitoreo lo va a hacer seguramente el obstetra. Si el monitoreo está alterado, te la van a pasar al quirófano, esté de término o no de término. Eso va a decidir que la paciente pase. Hay mucho riesgo de desprendimiento de placenta en una convulsión, así que hay muchos obstetras que directamente prefieren operarla aún no estando de término. Si la paciente no está de término y cede la convulsión, y les pueden llegar a decir, o está de término y cede inmediatamente la convulsión, el obstetra muchas veces le va a preguntar, ¿qué querés hacer? ¿Querés esperar 6 horas? ¿Querés esperar 8 horas? ¿Querés que la pasemos en 20 minutos? ¿Ustedes qué conducta van a decidir? La mejor para la paciente. Van a observar a la paciente si la paciente realmente no tiene ningún tipo de pródromo ni ninguna complicación neurológica, que ustedes puedan llegar a sugerirle que la paciente revirtió a las 2 horas todo lo que es la sintomatología neurológica de la eclampsia y ustedes pueden llegar a hacer un bloqueo subaracnoideo, también es una conducta correcta. Ahora, si la paciente la pasan a los 10 minutos que se dio la convulsión, no les aconsejo tratar de sentar a la paciente porque realmente las complicaciones pueden llegar a ser mayores. Puede reconvulsivar durante la posibilidad de hacerle el bloqueo. Esa paciente directamente va a tener que ser sometida a una anestesia general. ¿Por qué decís que no? No, pero imaginaba a la paciente bloqueada y convulsivando. No te hablo que pasa convulsivando a quirófano. La que pasa convulsivando a quirófano, vos no le vas a decir a los obstetra, esperemos la convulsión que la quiero sentar. Yo te hablo después de 20 minutos que se dio la convulsión. No, me imaginé a la paciente, o sea, que la bloquea y empieza a convulsivar después, o sea, como, por eso lo que dijiste vos. Por eso, uno tiene que estar muy seguro, la paciente que acaba de convulsivar hace 15 minutos, de tirarse a hacerle un bloqueo subaracnoideo. Por eso se puede complicar 10 veces más. Por eso la paciente realmente tendría que estar excelente para uno decir, la voy a sentar y la voy a bloquear, porque las complicaciones pueden ser peores. Así que esa conducta la digo porque no vamos a decir 100% paciente eclámptica. Durante la convulsión no hay duda que si la llevan a quirófano la resolución va a ser con una anestesia general, pero si la paciente la quisieron esperar, los obstetras por X motivo se dio la convulsión y la paciente está completamente lúcida, estamos hablando de casi 40 minutos posterior a su convulsión tónico-clónica, una de las posibilidades es realizar un bloqueo subaracnoideo. Por eso no quiero que se lleven el concepto, toda paciente que se dio la convulsión igualmente va a entrar a los 40 minutos y hay que dormirla. A veces están las posibilidades que la podemos bloquear.
Eso también es un concepto que si lo hablábamos hace unos 5 o 6 años atrás no existía. Paciente que convulsivó, que convulsiva, puede volver a convulsivar, se duerme siempre. Ahora es un poco más flexible el concepto, pero hay que quizás comprenderlo que debe cumplir ciertos parámetros la mujer. Bueno, chicos, me parece que acá terminamos porque voy a seguir con los otros chicos. El caso de eclampsia ya lo tenemos, profilaxis con sulfato de magnesio, no discontinuarlo en la carga, ya lo dijimos. Cuidado, ¿qué pasa con el sulfato de magnesio? Disminuye casi el 30% la dosis del atracurium. Hablando del atracurium para el intraoperatorio, sabemos que la inducción de la paciente obstétrica prima la succinilcolina y tengo los 5 trabajos que le debo al doctor y se los voy a pasar a todos, donde por qué se sigue eligiendo succinilcolina por arriba de rocuronio en paciente obstétrica, por todo el tema de la complicación neonatal, etcétera, etcétera. Si la paciente tiene contraindicación de recibir succinilcolina, por supuesto vamos a manejarnos con rocuronio. No le vamos a hacer una gran quemada, no le vamos a hacer una paciente hiperpotasémica succinilcolina, pero el resto de las pacientes no tendrían contraindicación, sí pueden ser sometidas a succinilcolina en su inducción anestésica. Entonces, cuando hablamos del cuidado de los no despolarizantes, estamos hablando del intraoperatorio. El antídoto, si la paciente tiene alguna complicación, va a ser el gluconato de calcio. ¿Alguna duda? Me escriben. Chao, chicos.